Bueno, gracias por seguir ahí conectados al canal. Ya te di un video previo del conocido método del disco, cuando se gira una curva alrededor de un eje de revolución. En este caso lo hicimos sobre el eje X, sobre el eje Y. Vamos a hacer un problema o un método, vamos a dar un método conocido como el método de la arandela, ¿ok? En el cual lo que se gira no es una curva, sino el sector o la región acotada por dos curvas. Esto está relacionado con el método quedar entre dos curvas, ¿se acuerdan? Que hicimos así también. En este caso, la región acotada entre la curva F y la curva G. Si tenemos f y g dos funciones no negativas y continuas, de tal manera que f de x es mayor o igual que g de x en todo el intervalo AB, cuando R es la región contenida entre los dos gráficos y delimitada por x igual a y x igual b, o sea, la recta de x igual a y x igual b, y por supuesto por el eje x no se quiere girar esta región alrededor del eje x, ¿no? Cuando eso se gira alrededor del eje x, lo que vamos a obtener, si la giramos alrededor del eje X, lo que vamos a obtener es una figura de este tipo, es decir, vamos a obtener el corte es una arandelita, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces me interesa buscar el área de esta arandela porque como hicimos en el método del disco, el volumen va a ser la integral desde A hasta B del área de esto, ¿no? Diferencial de X. El área de esta arandela es el área del primer disco, quitándole el disco del centro. El primer disco tiene por radio f de x y el disco es más pequeño, que está en blanco acá, tiene por radio g de x. Tendremos entonces un radio exterior y un radio interior. El radio exterior es f de x, el radio interior es g de x. Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy a estar subiendo sobre temas relacionados con el canal, que tiene que ver con derivadas, integrales, límites, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, todos los temas relacionados con matemáticas que tienen que ver con cálculo, diferencial integral y álgebra lineal y ecuaciones diferenciales. Bueno, volvemos al problema entonces. El área de esta arandela es la diferencia entre el primer disco, que tiene radio F, que es el radio exterior, menos el disco interior, que es con radio G. O sea que el volumen sería, el disco interior es pi por radio al cuadrado, pi por f de x, menos el interior que es pi por g de x. Fíjate que esta fórmula te da el arandela, ¿no? Y por lo tanto el volumen que tú vas a buscar es la suma de esas áreas. Volumen integral es de A hasta B de pi por f de x al cuadrado, que es el radio exterior, menos g de x al cuadrado, que es el radio interior. Si tú aprendes este método de la arandela, tienes como caso particular, aquí dentro de este mismo método, en el caso en que g valga 0, o quieres el método del disco. Por lo tanto, este es un método más general que el método del disco. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que te piden encontrar el volumen generado cuando la región entre los gráficos f de x igual a x cuadrado más 1 y g de x igual a x es girada sobre el intervalo 0,3, sobre el intervalo 3 es girada sobre el eje x. Esa región acotada del intervalo 0,3 se gira sobre el eje x. Entonces tiene una recta y igual x, que es esta recta que está aquí, y la curva, que es la parábola trasladada de x cuadrado más 1. Esta región en verde es la que tú vas a girar. Si tú la giras, se te forma esta figura y la arandela es esta, ¿no? Por lo tanto, la región exterior, el radio exterior, viene dado por la curva, las dos son curvas, pero digamos por la parábola, por la f, y el radio interior viene dado por la recta y igual a x más 1. Como lo voy a girar alrededor del eje x, el volumen va a ser la integral desde A hasta B, pi, radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado por el diferencial de x. Esto va a ser la integral desde 0 hasta 3, pi. El radio exterior es la función de la parábola que te dije es x cuadrado más 1 al cuadrado, menos el radio interior que es la recta y igual a x, de x al cuadrado por el diferencial de x. Bueno, te queda un problema sencillo de integrar porque es un polinomio. Desarrollas este binomio, cuadrado primero que es x a la 4, dos veces x cuadrado por 1 que es 2x cuadrado más 1.
Si le restas x cuadrado, te da un x cuadrado, te queda x a la 4 más x cuadrado más 1, multiplicado por pi e integrado de 0 a 3. Saco el pi y evalúo en 0 y 3 y me da este resultado. Sencillo, ¿no? La clave, repito aquí, es identificar correctamente cuál es el radio exterior, cuál es el radio interior. ¿Ok? Vamos a ver un segundo ejemplo. Suponga que te piden encontrar el volumen del sólido generado al girar la región delimitada por la función f de x igual 2 menos x cuadrado, g de x igual raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y que está acotada por la recta x igual 1 menos 1, x igual 1, y que se gira alrededor del eje x. Dicho de otra manera, esta es la curva, la región, mejor dicho, la curva. Fíjate que es importante que sepas hacer la gráfica, porque si no, no vas a saber cuál es el radio exterior y cuál es el interior. Al igual que pasó cuando buscamos área entre dos curvas que había que graficar para saber cuál está por encima y cuál está por debajo, en este caso de los sólidos también hay que saber graficar. Si no lo sabes, te recomiendo que vayas a mi canal y busques el video que tiene que ver con catálogo de funciones para que veas las funciones básicas y las aprendas. Bueno, esta región en verde acá la voy a girar sobre el eje X, ¿verdad? Entonces el radio exterior es 2 menos x al cuadrado y el radio interior es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y voy a integrar desde menos 1 hasta 1. O sea que el volumen va a ser la fórmula de integrales de hasta b pi por radio exterior al cuadrado, que es f de x, menos radio interior al cuadrado, que es g de x, todo al cuadrado, ¿no? F de x cuadrado menos g de x cuadrado por el diferencial de x. Repito, el radio exterior es 2 menos x cuadrado, que es la función que está por encima, aquí lo puedes ver, ¿no? Es esta, 2 menos x cuadrado, al cuadrado, menos el radio interior que da la raíz de 1 menos x cuadrado al cuadrado. Pero cancelo el 2 con la raíz, me queda 1 menos x cuadrado, aquí desarrollo el binomio, y al final lo que me queda es saco el pi e integro este polinomio, que es bien fácil de integrar. Distribuyo el menos 1 aquí, el menos acá, aquí me queda menos 1, 4, el resto de 1 me queda 3, menos por menos da más, menos 4 da menos 3x cuadrado más 3, ¿no? E integro y evalúo entre menos 1 y 1. Eso me da 22 quintos de pi, unidades cúbicas. Repito, el gran secreto acá es nuevamente identificar cuál es el radio exterior y cuál es el radio interior. Cuál es el radio exterior y cuál es el radio interior. Te recuerdo que te suscribas al canal si no lo has hecho y que actives la campana de notificaciones para que te lleguen los videos que voy a ir subiendo sobre el tema. Eso que explicamos ahí lo hicimos girando alrededor del eje X, pero se puede hacer lo mismo si lo giro ahora alrededor del eje Y. En este caso las funciones van a quedar como funciones de Y, por supuesto. Y voy a buscar cuál radio está más a la derecha y cuál está más a la izquierda. Cuál es el exterior y cuál es el interior, ¿no? Vamos a aplicar un ejemplo de ese tipo. Suponte que te piden encontrar el volumen del sólido generado al girar la región delimitada por f de x igual 2 menos x cuadrado, g de x igual raíz de 1 menos x cuadrado, y igual 0,25 y y igual 0 en torno al eje y. Bueno, eran las mismas curvas de antes, pero ahora las voy a girar sobre el eje y. ¿Ok? Esa figura demuestra que aquí hay una simetría. Como lo voy a girar sobre el eje y, basta con que gire esta mitad, porque el sólido va a ser el mismo. ¿Ok? Las rectas van a ser x igual 0,25, que es este pedazo, ¿verdad? Y igual 0, esta región que tenemos aquí acotada, ¿no? Entonces, la fórmula es, fíjate que voy a girar así, voy a mirar aquí, el radio exterior es el radio que está más a la derecha, que es la parábola, 2 menos x cuadrado, y el radio interior, esta parábola. Pero ahora tengo que escribirlas como funciones de y, ¿ok? Voy a girar desde 0 hasta 2, porque voy a integrar desde aquí, ¿ya? Este corta. Ok, entonces aquí picaron dos pedazos, aquí, estas regiones, y aquí nada más una sola región. Fíjate que aquí el radio exterior es esta parábola y el interior es esta recta, mientras aquí es esta curva y esta curva. ¿Estamos claros? Si tomas rectángulos paralelos al eje, aquí tocas dos curvas, la parábola
exterior y la parábola interior. Pero aquí, si lo tomas paralelo al eje X, es la parábola exterior y la recta. Entonces hay que picar en este puntito y hacer dos sólidos por separado, ¿no? El primer sólido es el intervalo desde 0 hasta 1. Vamos a ver aquí. Iría desde 0 hasta 1, que es este corte, y después desde 1 hasta 2. ¿Ok? De 0 hasta 1, la región exterior es esta parábola y la interior es la segunda parábola. Entonces, sería, claro, aquí está en términos de y. Vamos a mirar un poco la función acá para que veas. Recuerda que la región exterior es y igual 2 menos x cuadrado. Si despejo aquí la x, me queda 2 menos y raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 2 menos y, que es esta que tengo aquí. ¿Ok? Esta que tengo aquí. Y la interior es 1 menos y cuadrado, que lo obtuve a partir de la función esta. Esto es y, ¿verdad? Elevo al cuadrado, me queda y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. Paso x cuadrado para acá, y cuadrado para acá, queda y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado y saco raíz. Me queda y igual raíz de 1 menos y cuadrado, ¿no? Yo lo que tengo aquí. Y el otro pedazo que es de 1 hasta 2, desde 1 hasta 2, vamos al dibujo de nuevo, desde 1 hasta 2, el radio exterior es la curva, esta que tengo aquí, 2 menos x cuadrado, y el interior es la recta, x igual a 0,25, ¿no? Por lo tanto, las funciones son la misma curva, pero en términos de y, ¿verdad? 2 menos y, raíz cuadrada de 2 menos y la interior es la constante 0,25. Son dos volúmenes que vamos a buscar y los sumamos al final, ¿no? Primer volumen sería integral desde 0 hasta 1, pi, radio exterior, que es la raíz de 2 menos y, raíz cuadrada, todo al cuadrado, menos el radio interior, que es raíz de 1 menos y cuadrado, raíz cuadrada, todo elevado al cuadrado, diferencial de y. Este es el primer volumen. Más el segundo volumen, que es el integral desde 1 hasta 2, de pi, por el radio exterior, que es esta, w de y, o sea, raíz de 2 menos y, todo al cuadrado, menos el radio interior, que es 0,25 al cuadrado. Lo más difícil es entender eso, o sea, plantear bien integral. Lo demás, aquí en adelante, cancelo el 2 con la raíz, cancelo el 2 con la raíz, hago la cuenta. Lo mismo ocurre aquí, cancelo el 2 con la raíz e integro, ¿no? Como son polinomios, es fácil integrar. Integro, uno me da 5 sextos de pi, el otro me da 7 sobre 16 de pi. Este es el primer volumen, este es el segundo. Sumando los dos volúmenes me da que el volumen total de la figura que estoy buscando es 61 sobre 48 pi, unidades cúbicas. Este es un poquito más delicado que el anterior. Te voy a repetir un poco el proceso para que te quede claro. Es la misma curva. Por la simetría basta con que gire esta región porque me da el mismo sólido. La región exterior es esta, pero entonces si yo tomo rectángulos que vayan así paralelos al eje de las X, aquí toco las dos curvas, el radio exterior es esta parábola y el interior es esta parábola. Y aquí toco dos curvas, el radio exterior es la misma parábola de esta, pero el interior ahora es la recta X igual a 0,25. Y calculo los dos volúmenes, el volumen de aquí y el volumen de aquí los sumo. ¿Okay? Bueno, aquí te dejo otro problema. Suponte que se quiere encontrar el volumen del sodio que se genera al girar la región acotada por y igual seno de pi, seno de x entre 2, y igual coseno de x entre 2, intervalo 0 pi, girado sobre el eje de la x. Está, ¿no? Si lo giras, vas a aplicar el método de la arandela, la exterior, el interior, la exterior la curva que está por encima, que es el f de x, que es el coseno de x entre 2, la interior es el seno de x entre 2 elevado al cuadrado, multiplicado por pi, y integrado desde 0 hasta pi medio. Bueno, ahí desarrolla este cuadrado, lo escribe como 1 menos seno cuadrado, cancelas el seno cuadrado, los agrupas, te dan menos 2 seno cuadrado, y procedes a integrar, ¿ok? Te lo dejo como ejercicio, que termines de verificar eso. Practica un poco más esto, estos son un poquito más delicados, pero son más generales que el caso de la arandela, perdón, que el caso del método del disco. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar esta idea, esta iniciativa. Regálame un like si te gustó el video y no olvides por favor suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy a seguir subiendo sobre este tema y sobre otros relacionados. Mi próximo video será sobre el método de la corteza cilíndrica. Saludos y seguimos en contacto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre sólidos de revolución.
Y en este caso, el primer método que vamos a revisar es el conocido como el método del disco. Suponga que f es una función continua y no negativa en un intervalo cerrado a b, y suponga que R es la región entre la curva y el eje X, como en esta figura. Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy a ir subiendo durante esta cuarentena sobre diversos temas como cálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, etcétera. En cálculo trabajaremos con integración, diferenciación, problemas de área, límites, etcétera. Bueno, tienes entonces la curva, las rectas x igual a x igual a b que van aquí, y quieres girar esa curva sobre el eje de las x. Cuando tú giras esa curva sobre el eje de las x, lo que va a ocurrir es que se genera un sólido, si lo giras acá, ¿no? Se genera un sólido cuyos cortes transversales son discos. El área de este disco es pi por radio cuadrado, pero el radio del disco es la distancia del eje de rotación al borde del disco, que es la curva. O sea que la distancia del eje de rotación a la curva es f de x y por lo tanto el radio es f de x. El área de este disco es pi por radio al cuadrado. Y como vas a hacer la suma sobre desde A hasta B, quieres buscar todos los discos que se forman desde A hasta B, esa suma continua es la integral. O sea que uno puede asegurar que el volumen se define como la integral desde A hasta B del área, la función área, que es el área del disco, por el diferencial de x. También sabemos que el área de ese disco es pi por radio al cuadrado y que el radio es f de x. Por lo tanto, el volumen va a ser la integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Cuando apliques el método del disco, ese es el volumen. ¿Okay? Ten en cuenta que dije que el radio es la distancia del eje de rotación a la función. A ver, eventualmente podemos hacer este mismo procedimiento sin girarlo sobre el eje X, sino sobre una recta paralela al eje X. Y en este caso, entonces, habría que ver cómo se mide la distancia del eje de rotación a la curva. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo funciona esto. Suponga que te piden calcular el volumen del sólido que sostiene usando la región bajo la curva raíz de x que se gira alrededor del eje x sobre el intervalo 1, 7. Bueno, aquí están las figuras, vamos a ver la figura. Esta es la curva, raíz de x, lo voy a girar sobre el eje x, me va a dar este sólido. Entonces, el radio es la distancia del eje de rotación a la curva, en este caso el radio vale f de x, y por lo tanto el volumen va a ser la integral desde A hasta b de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. A y b son las rectas o el intervalo donde se mueve la función, que sería desde 1 hasta 7. Pi, la función es raíz de x elevado al cuadrado, que lo trae la fórmula, por la diferencial de x. Bueno, sacamos pi. Raíz de x al cuadrado me da x, por lo tanto el integral es x cuadrado sobre 2 de valor entre 1 y 7. Evalúo, esto me queda en 7, me queda 49 medios, menos en 1 que es un medio. ¿Ok? Te da 48 medios que es 24 multiplicado por pi. Ese es el primer ejemplo que vamos a hacer. Nuevamente te voy a recordar, si no te has suscrito al canal, que lo hagas y que actives la campana de notificaciones. Este proceso es un proceso altruista que permite que nos comuniquemos y que tú hagas tus preguntas aquí en la caja de comentarios, y dejes tus ideas y con mucho gusto te iré respondiendo, ¿no? Este segundo ejemplo un poquito más complicado porque no te van a dar la función directamente. Te dicen, derive o mejor dicho, deduzca una fórmula para el volumen de la esfera con radio R. No me dicen más nada, ¿no? Como me piden el volumen de la esfera, yo debo buscar una función que como yo la gire sobre un eje, me dé una esfera. La función que al girar sobre un eje me da una esfera, obviamente es la circunferencia. En este caso, una semicircunferencia, ¿no? Entonces, busco
la fórmula de la circunferencia de centro 0, 0, radio R. Lo puedo poner en cualquier centro, pero por simplicidad vamos a hacerlo sobre el eje centro 0, 0, más fácil, ¿no? La fórmula queda más sencilla para calcular, ¿no? Y el volumen obviamente es el mismo. La ecuación de la circunferencia de centro 0, 0, 0 radio R es x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado. Y la queremos girar alrededor del eje X. Si la giramos alrededor del eje X, obtendremos una esfera. Usando el método del disco podemos calcular el volumen de esta esfera, ¿no? Lo primero que hay que hacer es de esta ecuación despejar la y para buscar la función, ¿no? Si tú despejas y, te da más o menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. El signo más corresponde a la semicurva de arriba y el signo menos a la semicircunferencia de abajo. Vamos a usar cualquiera de los dos, vamos a usar el más, por ejemplo. Recuerda que decíamos que la función fuese no negativa al principio cuando vimos el método, ¿no? Entonces usamos la curva que está por encima del eje. La función que voy a girar sobre el eje, voy a integrar desde A hasta B, ¿ok? Pi por radio cuadrado por diferencia del eje, que es la fórmula. ¿Quién es A y B? Bueno, si tú dibujas esta circunferencia, los cortes con el eje de las X son menos R y R. Por lo tanto, yo voy a integrar desde menos R hasta R, pi, por la función que es la raíz de R cuadrado menos X cuadrado, todo al cuadrado, para usar la fórmula, por el diferencial de X. Bueno, cancelo el cuadrado con la raíz e integro el resultado. El pi sale, esto da R cuadrado constante, R cuadrado por X, y esto da X cubo sobre 3, evaluado entre menos R y R. Hago la evaluación en R y en menos R resto y me da 4 tercios de pi por radio cubo, que es precisamente el volumen de la esfera. Te acabo de demostrar que el volumen de la esfera tiene esa fórmula aplicando el método del disco. Como tengo este comentario acá, hemos usado la fórmula pi por f de x al cuadrado diferencial de x porque el radio es f de x porque estamos girando sobre el eje x. Si nosotros giramos sobre el eje y, la fórmula que vamos a usar es similar, pero ahora vamos a ver de dónde a dónde se mueve en la y la función, y la función la vamos a escribir en términos de y. Y va a ser lo mismo, ¿no? El área del disco, que es pi por radio cuadrado, integramos desde c hasta d, pero con diferencial de y. Vamos a ver un ejemplo. Pregunta, ¿cuál es el sólido generado cuando la región delimitada por y igual raíz de x, y igual 3 y x igual 0, aquí es y igual 0, si la giramos en torno al eje y? ¿Ok? El sólido que se genera es la figura que está aquí. Es esta curva, la misma curva que habíamos hecho antes, pero ahora lo giramos sobre el eje Y, ¿verdad? Y la giras sobre el eje Y te da esto. Y va desde 0, ¿sí?, hasta 3. ¿Ok? Y igual 3, y igual 0, de 0 a 3. Entonces, si tú observas, los discos que se van a formar aquí tienen por radio la distancia del eje de rotación a la curva, o sea, la F, pero vista como una función de Y, no como una función de X. ¿Ok? Entonces, la fórmula es básicamente la misma. Volumen es integral de c hasta de pi, una función de y, u de y, que es el radio al cuadrado por el diferencial de y. Como tu fórmula era y igual raíz de x, debes escribir ahora esto, que es una función del tipo y igual f de x, con una función del tipo x igual f de y. Es decir, debes despejar a x como una función de y. Para eso elevo al cuadrado los dos lados y obtengo que x es y cuadrado. Por lo tanto, mi función u de y es y cuadrado, que corresponde al radio, y el volumen va a ser la integral, la y se mueve, dijimos, de 0 a 3, pi por el radio, que es y cuadrado al cuadrado por el diferencial de y. Bueno, aquí ya quedó una integral sencilla, saco el pi, este es y a la 4, diferencial de y, aquí hay un error que es diferencial de y, e integro, queda y a la 5 sobre 5 por pi entre 0 y 3, evalúo en 3, me queda 3 a la 5 menos 5, evalúo en 0, me queda 0, eso me da un total de 243 pi sobre 5. Este es el volumen que se obtiene al final. Entonces, esa es la idea principal de este método, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica para que te guíes, ¿no? El volumen
Cuando el método del disco siempre si gira alrededor del eje X es integrales de A hasta B, pi por f de X al cuadrado diferencial de X. Es bueno que no te lo aprendas de memoria la fórmula, sino que entiendas que este es el área del sector circular, no el área del disco, digamos, que sería pi por radio al cuadrado. Porque cuando el eje de rotación no sea el eje X, sino una recta paralela al eje X, si esa recta está por debajo del eje X, entonces el radio va a ser la función más la distancia de la recta al eje. Mientras que si está por encima del eje, va a ser la función menos la distancia de la recta al eje. ¿Okay? Por ejemplo, si la recta fuese eh, y igual menos 1, el radio sería f de x más 1. Y si la recta fuese igual y igual 1, que está por encima del eje, el radio sería f de x menos 1. ¿Okay? Supongo que te piden una figura sólida se crea al girar la región R en torno al eje X, donde R está rodeada por la curva y igual a x cuadrado, que es esta parábola que está aquí. La recta x igual 0 y x igual 2. Usa el método del disco para calcular el volumen. Aquí tengo la región. Bueno, lo primero que voy a hacer es identificar el radio. Como estoy girando sobre el eje X, el radio es la distancia del eje a la curva, o sea, f de x, lo que quiere decir que el área del disco va a ser pi por f de x al cuadrado y que el volumen va a ser integrales de A hasta B de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Como A vale 0 y B vale 2, voy a integrar desde 0 hasta 2 pi por f de x, que es x cuadrado, elevado al cuadrado, una de x a la 4, saco el pi, integro x a la 4, que es x a la 5 sobre 5, y lo evalúo entre 0 y 2. Evaluado en 2 me da 32 sobre 5, evaluado en 0 me da 0, o sea que el volumen me da 32 sobre 5 pi. Te dejo para finalizar. Estos 4 problemas los que están aquí más, pero vamos a dejarte esto para que los hagas. Aquí te digo todas las regiones, ¿no? Alrededor del eje X. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no? Las curvas que acotan la región. Te dejo para que practiques eso. Te agradezco que te hayas estado conectado conmigo aquí al canal, que hayas estado viendo este video sobre sólidos de revolución, en particular sobre el método del disco. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias por estar ahí. No olvides, repito, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy a ir subiendo durante esta cuarentena y periódicamente en el canal, referentes a temas como la derivada, integral, límite, todo lo que es cálculo diferencial integral y una parte de ecuaciones diferenciales y álgebra lineal. Este video específicamente está dirigido a mis estudiantes de la carrera de química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ven conmigo el curso de Matemática 2. Saludos y seguimos en contacto. Regálame un like si te gustó el video, no se te olvide. Seguimos en contacto.